cosas que se pasan cuando vivimos en tierra ajena. Rafi Vicente. Yo salí de mi lugar y me fui a vivir a una tierra ajena. Me fui sin preguntarle a Dios que si era su voluntad que me fuera. Y allí mucho trabajo pasé y tuve que aguantar muchas humillaciones. Y fue mucho lo que allí sufrí, que hasta los días se convirtieron en noche. Lo que allí viví fue una pesadilla y le dije: Dios mío, dame la salida. Y sin estar pensando, de repente un día vi la mano de Dios obrando en mi vida, obrando en mi vida. Y como el hijo pródigo, también salí de tierra ajena y regresé de nuevo a mi casa, y se borraron todas mis penas. Y como el hijo pródigo, también salí de tierra ajena y regresé de nuevo a mi casa, y se borraron todas mis penas. Y Dios me ayudó, me restauró. En ello puse mi fe y confianza y pude comprender: todo no está perdido, mientras hay vida hay esperanza. Y es que Dios nunca me ha dejado solo. Billy Michael produciendo. Casi un año viví en soledad, me sentí solo en su compañía. Me ignoraron, me tuvieron en poco, me trataron como un sin familia. Y como yo no tenía dinero, pedí mi lugar y nunca me lo dieron. Y yo que fui con ellos tan sincero, y actuaron de una forma tan materialista. Pero aquí estoy en Dios esperando La oportunidad que Él me tiene en la vida, que Él me tiene en la vida. Y como el hijo pródigo, también salí de tierra ajena y regresé de nuevo a mi casa, y se borraron todas mis penas. Y como el hijo pródigo, también salí de tierra ajena y regresé de nuevo a mi casa, y se borraron todas mis penas. Y Dios me ayudó, me restauró. En ello puse mi fe y confianza y pude comprender: todo no está perdido, mientras hay vida hay esperanza. Y Dios me ayudó, me restauró. En ello puse mi fe y confianza y pude comprender: todo no está perdido, mientras hay vida